La carta a los Gálatas es una de las cartas más fuertes que nosotros podemos encontrar en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo hizo un gran esfuerzo para poder hacer saber su punto, y no tanto solamente para dejar saberle a los Gálatas su punto, sino para hacerlos recapacitar del error en el que estaban. Pablo había fundado la iglesia en Galacia en su primer viaje misionero. Las ciudades que visitó, entre muchas, para predicar el evangelio, fueron Iconio, Listra y Derbe. Nosotros sabemos lo que le ocurrió en Listra, cuando Dios, a través de él, levanta a un paralítico. Lo querían adorar, pero después de eso, él y Bernabé se lanzan a la multitud impidiendo que los adoren como dioses. Pero después de esto, agarran a Pablo y lo apedrean y lo sacan de la ciudad como muerto. La palabra del Señor dice que después él dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. A él le había costado mucho establecer estas iglesias. Y ocurrió en ese tiempo de que llegaron judíos tratando de judaizar la iglesia gentil, diciéndoles que si no cumplían la ley de Moisés, no podían ser salvos. Entonces el apóstol Pablo, como un buen pastor y un padre espiritual para esta gente, escribe una carta con su puño y letra, y empezamos nosotros a leer una carta tan fuerte que a cualquiera de nosotros nos haría estremecer recibir una carta de nuestro pastor de esta índole. Hay textos muy claves para entender esta carta bastante clara. Quizás no pudiéramos leerlos todos, aunque es muy rica en conocimiento y en doctrina de la palabra del Señor, pero quisiera recalcar algunos versículos que para mí en lo personal son muy importantes para poder entender a plenitud esta carta. Los primeros versículos los podemos leer en el capítulo 1, versículos 7 y 8. El apóstol dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban, hablando de otro evangelio, y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. Esta es la palabra, el significado de la palabra anatema, es maldición o maldito. Si el apóstol no estuviera tan seguro, o no hubiera estado tan seguro de que lo que había predicado era verdad, no hubiera dicho, no se hubiera atrevido a decir unas palabras tan fuertes, sobre todo incluyendo a los ángeles de Dios, para hacer saber este punto, para recalcarlo fuertemente delante de los Gálatas. Lo primero que nosotros podemos ver acá es que él quería hacerles saber a los Gálatas de que no había otro evangelio, que lo que ellos habían recibido era el mensaje concreto de Dios a la vida de todo ser humano, que a través de Cristo se alcanza perdón de pecados. Haciendo a un lado el viejo pacto, el antiguo pacto, ahora había aparecido un nuevo pacto, no de obras, ni tampoco de guardar días de reposo, ni tampoco de guardar fechas, sino un pacto en la sangre del Cordero de Dios. El apóstol Pablo les quiere hacer saber a ellos de que ellos no habían recibido un evangelio fraudulento o uno de muchas verdades, sino el evangelio de Dios, la buena noticia de Dios para la humanidad. Este es el primer versículo y el primer punto que nosotros podemos observar de que Pablo quiere que la gente de Galacia reconozca. Los judíos estaban muy interesados en que ellos guardaran la ley para gloriarse en ellos, para decir: nosotros les enseñamos mejor. Aún el apóstol Pablo lo dice en los últimos versículos, en los últimos capítulos de esta carta. Ellos quieren gloriarse en ustedes. Ellos quieren quedar bien, haciéndoles ver a ustedes o enseñándoles cosas que yo no les he enseñado, solamente para gloriarse en su carne. Porque los judíos, como podemos ver nosotros en el libro de los Hechos, a ellos les molestaba cuando su vida era opacada y su fama era opacada por el evangelio y por la predicación de los apóstoles. En esta iglesia llegaron los judíos, porque en Galacia habían muchos judíos, a tratar de distorsionar el evangelio, el mensaje que Pablo había fundado, que había dejado en la vida de aquellos Gálatas. El segundo texto muy interesante lo podemos encontrar en el capítulo 3, versículos del 1 al 3. Estas palabras son bastante fuertes. Y es que Pablo quería hacer un hincapié en que ellos se habían alejado de la verdad, que estaban mal. Y fíjese las palabras que utiliza para hacer recapacitar esta iglesia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó
para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace las maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Me extendía un poco más del versículo 3 porque me parece algo tan fascinante. Hemos leído del versículo 1 al versículo 5. Pablo le dice: Gálatas insensatos, faltos de entendimiento, todas las cosas que han recibido ustedes, el bautismo en el Espíritu Santo, las lenguas, los dones del Espíritu, las maravillas, los milagros que Dios ha hecho entre vosotros, como la sanidad de aquel paralítico que se levantó en Listra, todo esto lo recibieron por las obras de la ley o por el oír con fe. La respuesta era clara: por el oír con fe, por fe. La palabra del Señor es muy clara en este contexto. Cuando está hablando el apóstol, está haciendo referencia a las maravillas que Dios había hecho, a todas aquellas cosas que el Señor había manifestado a la iglesia de Galacia a través del Espíritu Santo. No las habían recibido por guardar el día de reposo, por guardar la ley. Era imposible, y hasta el día de hoy es imposible que el ser humano pueda guardar la ley sin la ayuda del Espíritu Santo de Dios. La ley decía: haz estas cosas, si no morirás. Y mucha gente fue apedreada por su pecado en la ley de Moisés. Pero ahora, en el nuevo pacto, el Señor dice: escribiré mis mandamientos en sus corazones. Caminaré y andaré en medio de ellos, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Entonces el apóstol quiere hacer recapacitar a la iglesia y les dice: ¿estas cosas las recibieron por el oír con fe? Claro que sí, por eso había sido. Pero ellos estaban siendo judaizados, queriendo guardar la ley. Y ahora en nuestros días nosotros tenemos muchas iglesias que quieren judaizarse, guardando la ley, teniendo objetos de adoración como lo tenían los judíos. Hermanos, entendamos de que esas cosas no ayudaron en nada al pueblo judío. Solamente fue la nodriza, la ley fue la nodriza, la cuidandera, la que guió hasta la manifestación de Cristo Jesús, porque todo era una ablución, todo era un simbolismo de lo que habría de venir. Nosotros hemos recibido mejores promesas, grandiosas promesas en Cristo Jesús. Podemos acercarnos al Padre a través del nombre de Jesús. Los demonios pueden salir fuera en el nombre de Jesús. Las cosas que eran imposibles para la ley fueron posibles a través de Cristo Jesús por el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Otro texto importante que quiero que leamos es en el capítulo 5, versículo 1. El apóstol le dice a la iglesia en Galacia: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Manténganse firmes. Cristo los libertó. Ustedes son libres. ¿Por qué se quieren esclavizar a la ley, que lo que hizo fue mostrar la debilidad del hombre, al hombre fallar constantemente, no cumpliendo los ritos de la ley? Eran más de 650 mandamientos a los cuales el judío estaba esclavo y no podían cumplirlos. No hubo un hombre que cumpliera la ley al pie de la letra. Todos fallaron, todos. Solo hubo uno sin mancha y sin pecado, llamado Cristo Jesús. En Él se cumplió toda la ley, y Él nos redimió y cortó toda esclavitud de la ley, del pecado y de los vicios. El apóstol le dice a la iglesia en Galacia: manténganse firmes en esta libertad. El último versículo que quisiera que leyéramos está en el capítulo 6, versículo 11. Dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Este texto a algunos pareciera que no es tan importante, pero la importancia de este texto es que se dice que el apóstol Pablo tenía, como él lo dice en 2 de Corintios capítulo 12, un aguijón en su carne. Algo que estaba ahí en él, una enfermedad, dicen muchos, que probablemente fueron sus ojos.
Muchos y la mayoría concuerda que fueron sus ojos. Él tenía un problema en sus ojos. Un problema en la vista. Y eso hacía que él utilizara a una persona que escribía sus cartas. Él dictaba a esta persona y esta persona escribía lo que él dictaba. Y él ahora dice, miren con cuán grande letra os escribo de mi propia mano. Me estoy esforzando, estoy tan preocupado por ustedes que estoy escribiendo esta carta yo mismo. Y como no puedo ver bien, estoy haciendo una letra grande. Vean que esto es de mi puño y letra. Nosotros tenemos que entender la gran preocupación que el apóstol tenía, que es la preocupación que nosotros los pastores tenemos que tener por la iglesia de Cristo Jesús en nuestros días, cuando vemos que la iglesia se aparta de la verdad de Cristo Jesús. El fundamento más grande que la iglesia tiene, Jesucristo, no es el dinero. El fundamento más grande que la iglesia tiene es Jesucristo, no las cosas materiales. El fundamento más grande que la iglesia tiene es Cristo, no las personas, ni los talentos, ni ningún templo. Lo más grande que la iglesia tiene es a Cristo Jesús. Si el poder de Cristo se manifiesta en su congregación, dele gracias a Dios, porque eso es un regalo de Dios. La iglesia está en un buen rumbo, está en un buen camino. Dios respalda cuando nosotros tenemos una buena órbita, cuando nuestra vida está enfocada en Cristo Jesús. Y es aquí donde el apóstol le quiere hacer un énfasis al final de la carta a la iglesia en Galacia. Yo les estoy escribiendo esto porque estoy preocupado por ustedes. ¿Cuántas personas habrán ahora que están igual que la iglesia de Galacia? Que necesitan que se les exhorte fuertemente para poder recapacitar de que están en el error, de que se están alejando de la sana doctrina, que se están alejando de Cristo Jesús como el fundamento de nuestra fe. Este es un corto resumen de lo que es la carta a los Gálatas, a la iglesia en Galacia, una iglesia que comenzó bien, pero estaba terminando mal. Había comenzado en el espíritu, pero después estaba terminando en la carne. Que no nos suceda así a nosotros, amados hermanos. Espero de que este corto resumen de la carta a los Gálatas pueda haber sido de ayuda para ustedes. Y si tienen alguna pregunta, pueden escribirla. Muchas gracias, hermanos, y Dios me los bendiga.